Muy buenas tardes. Hoy es martes 9 de octubre del 2018 y nuevamente estamos aquí después de mi ausencia el martes pasado. Como pueden verlo los que me están siguiendo por Instagram, estoy con el brazo inmovilizado, ¿no es cierto?, a partir de una operación de un tendón supraespinoso que le llaman. Así que bueno, nuevamente estamos aquí en Comercio Exterior Siglo XXI y los vamos a acompañar como prácticamente hace 10 años por AM1010. Diríamos, estos días que estamos viviendo son días muy particulares en lo que tiene que ver precisamente con la temática más general de nuestro programa. Ustedes saben que nosotros permanentemente analizamos el comercio exterior en el marco de la situación económica, el comercio exterior como parte de la situación económica, y esta está muy fuertemente influida por la situación política. Yo diría que hasta hoy tenemos hasta novedades que no habíamos pensado que en algún momento íbamos a tener que tocarlas. Está claro que lo que se ha producido en estos días ya ha sido comentado una parte de ello la semana pasada por parte de Héctor Zavala, ¿no es cierto?, básicamente en el análisis del tiempo político que se vivía hacia el martes pasado, donde ha habido un cambio en la titularidad del Banco Central y en la forma de accionar, ¿no es cierto?, de la nueva presidencia que ha reemplazado a Caputo y que aplica este famoso programa del doble cero, que algunos lo llaman del triple cero. El doble cero, ¿por qué? Por el cero emisión, cero déficit fiscal, y el tercer cero estaría en cero empleo o cero mercado interior, o como quieran ustedes llamarlo. Pero lo concreto es que con esfuerzos, yo diría, que atentan contra la economía real y contra el desarrollo de la producción, se ha logrado de alguna manera frenar o mantener el dólar dentro de la banda establecida. Y esto el gobierno obviamente lo mira como un triunfo. Los sectores de la producción, en cambio, los miran con muchísima preocupación. De hecho, hemos asistido a algo que diríamos es muy inusual, que un ministro diga con estas tasas la producción es imposible, y que ese ministro sea el ministro de la producción, ni más ni menos que el amigo Dante Sica, no deja de llamar la atención, ¿no es cierto? Y está marcando claramente aquello que nosotros venimos adelantando desde la entrada al stand-by del Fondo Monetario Internacional, que es que llevamos a vivir posiblemente la situación recesiva más dolorosa de nuestra historia, la situación recesiva más profunda en términos de caída de actividad, la más larga en el tiempo, y la que seguramente hará que asistamos a espectáculos que jamás hemos visto, digo, particularmente en lo que tiene que ver con la temática de destrucción de puestos de trabajo, destrucción de fuentes de trabajo. Este es el esquema que en estos momentos antecede a lo que está ocurriendo en Bali, donde el ministro de Economía, ¿no es cierto?, Duhovne, ha viajado y está intentando, por un lado, traer un avance, de ser posible un cierre. Nosotros tenemos una mirada un tanto más escéptica del acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero por otro lado está intentando también terminar de cerrar los últimos detalles en relación a este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En este sentido, en el del fondo, y también en lo ocurrido en AFIP, que vamos a tocarlo inmediatamente, es posible, vamos a intentar en la segunda hora tener comunicación o tenerlo presente al amigo Patricio Castro, que seguramente nos va a poder hablar
y esclarecer alrededor de los dos temas, tanto lo que está ocurriendo hoy en Bali con el Fondo Monetario Internacional como la particular situación vivida en AFIP, en la cual entramos de inmediato. Los otros elementos precisamente que terminan de pintar este panorama es que la situación económica, de crisis económica, reconocida ya ahora por el propio presidente como crisis, recuerden ustedes que empezamos hablando de tormentitas, pasamos a tormentas, pasamos a gran tormenta y finalmente el presidente ha reconocido que estamos viviendo una crisis. Esa crisis se ve, diríamos, adornada, complementada por algo que también nosotros lo hemos dicho aquí en estos micrófonos, que es una crisis política de envergadura, que a esta altura uno tiene que caracterizarla, si bien el gran título es la confianza en el gobierno, la confianza en poder gerenciar lo que queda del mandato del actual presidente, en realidad se manifiesta a través de conflictos entre los partidos oficialistas, por un lado, si así podemos llamarlo, y intra los partidos oficialistas. ¿Qué estoy diciendo? Es a todas luces evidente las diferencias que está habiendo de criterio, de concepto, de participación, de tironeos, de influencias, de renuncias entre el ala política denominada del PRO, léase Frigerio, Vidal, Rodríguez Larreta, y seguramente también algunos de los líderes parlamentarios, ¿no es cierto?, de diputados particularmente, y por otro lado la línea técnica que se ha visto debilitada, pero que el presidente la sigue bancando. Digo se ha visto debilitada porque el alejamiento de Lopategui y de Quintana ha debilitado la dupla Peña-Durán Barba. Entonces, primer asunto, en el PRO hay una situación interna de cuidado. Dentro de la coalición cívica, y vamos a después ampliar esto, hay mucha gente, yo he tenido contacto con alguno de esos actores, que está muy en desacuerdo con las últimas actitudes de Lilita Carrió, particularmente las que han desafiado y mellado la investidura presidencial. Después vamos a hablar puntualmente al respecto. Y en el radicalismo también hay conflictos, obviamente, dentro de un partido tan federal, tan amplio, donde siempre se discuten las cosas, pero que ahora es como que se empiezan a ordenar estos campos, y claramente hay un sector oficialista que, yo decía en más de un reportaje, gráficamente, el mismo día que se reunía ese sector oficialista que conduce el radicalismo hoy, se reunía con la coalición cívica, con ausencia no menos importante de Lilita Carrió, y con la cúpula del PRO en Parque Norte. En otro norte, en Tucumán, se reunía lo que algunos diarios de hoy, aferrándose a algún dicho del presidente del partido, está denominando los fronterizos. En otro momento fue denominado los rebeldes, y que se van institucionalizando. Anteriormente este sector como que tenía una manifestación, yo diría, muy vinculada a personas, a personas que encabezaban movimientos internos. Ricardo Alfonsín había lanzado el EPA, el Espacio de Pensamiento Alfonsinista. Cáceres va marchando hacia lo que se denomina los Setúbal, que van a concluir en una convención nacional de la militancia en muy pocos días. Lustó seguía o sigue, pese a haberse afiliado a la Unión Cívica Radical, sigue con su grupo Evolución, sin integrar Cambiemos, sin
que se integre Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Es decir, cada uno de los actores, pero ahora empieza una convergencia superadora de estas, aunque no la anula, a estos movimientos internos, que es el llamado, a partir de Tucumán, Movimiento Nacional para la Democracia Social. Entonces, primer elemento, intrapartidos está habiendo problemas políticos. Y ni hablemos entre los partidos de la coalición gubernamental. Lo de Carrió, que es lo que tenemos que analizar hoy con más detalle, preocupación y, diríamos, desdramatizando la situación, pero tratando de entenderla y de comprenderla. A mi juicio, yo lo decía ayer en un reportaje, la génesis de el problema que adquirió niveles de escándalo, ¿no es cierto?, en términos políticos, ese escándalo yo lo identificaría como materializado, a lo mejor simbólicamente, en la primera plana de uno de los diarios más importantes del domingo, donde Carrió, 2 puntos, le he perdido la confianza al presidente. Título principal en la primera plana de uno de los diarios, de los 2 diarios más importantes del país. ¿Cómo se llega y por qué? ¿Cuál es la génesis de por qué Carrió actuó y realizó los hechos que culminaron con ese punto, tal vez el más alto, el que acabamos de relatar? Claramente, Carrió ha sufrido un psicólogo diría, una herida narcisista tremenda, intolerable, cuando no logra asumir como presidenta de la comisión bicameral que iba a controlar a todos los fiscales. Es decir, la fiscal de la República iba a tener una institucionalización en el Parlamento a través de una bicameral, precisamente para ejercer ahora de manera institucional un rol que está ejerciendo de facto desde que empezó el gobierno de Cambiemos. Como la lectura que ella tiene es que la principal culpa de que ella haya tenido que pasar ese bochorno no se la atribuye a la oposición, sino se la atribuye a fuego amigo, como se acostumbra a decir en los mentideros, sale de esta manera y sale muy rápido para eclipsar precisamente este hecho que, por supuesto, la ha llenado de, yo diría, por lo menos resentimiento. ¿Qué es lo primero que hace? Y lo primero que hace es salir a criticar las palabras del ministro Garabano en relación a la temática de detener la famosa teoría Irursum, ¿no es cierto?, que es la detención por que pueden llegar aquellos que están acusados de temas graves, pueden llegar o a haber peligro de escape o a interferir en la investigación, que es un poco seguramente el principal motivo por el cual se producen estas detenciones. Y Garabano allí tiene una frase muy discutida en la cual él dice que no le hace bien o no es bueno para una república tener presidentes detenidos. Cuando uno arma las piezas del ajedrez, muchas veces no elige los momentos y a veces sale terminando en un jaque mate de aquellos. Justo la frase es dicha el día anterior y según todos dicen, ya sabiendo que el dictamen en relación a la causa del contrabando de armas iba a favorecer al expresidente Menem, como ocurrió 24 horas después de estas declaraciones. Pero lo más grave no es eso, sino que además deja la puerta abierta, o algunos quieren creer que eso deja la puerta abierta para una solución similar al caso de Kirchner. Primer elemento. El segundo elemento que hace Carrió es que
se monta sobre una resolución del titular de la AFIP, reemplazando a 3 personajes que estaban muy bancados por ella y que ella los califica como héroes, dando a entender de que esto sería volver a las épocas de Echegaray. Ahí hay un error de Carrió, porque la persona designada en lugar del administrador federal es una persona que fue echada por Echegaray. Entonces ahí no termina de cerrar el argumento que utiliza en relación a este caso. Esto lo vamos a charlar muy en detalle, seguramente con el amigo Patricio Castro, que conoce a todos los actores y que va a hacernos agregados seguramente de mucha riqueza para el análisis. Por eso no me voy a detener tanto allí. Ahora, ¿cuáles son los temas que estaba llevando estos 3 personajes dentro de AFIP? Ni más ni menos que la investigación a IEXA y a Odebrecht. ¿Quién es la persona más involucrada, con mayor compromiso con esta temática? Angelo Cacater, el pariente del presidente de la Nación. Entonces algunos entendían que esto había sido una sobreactuación o como dirían en el barrio, un ortivaje de el titular de la AFIP hacia la figura presidencial. Lo que nadie pensó es que Carrió iba a saltar de esta manera, de una manera tan, yo diría, brutal. ¿Cómo se manifestó esto? Esto se manifestó con lo que a mi juicio tiene mayor gravedad institucional, que es una carta que la hace conocer a través de las redes sociales, donde además de ponerse a la par del presidente y de intimarlo a tomar una decisión, deja en negro sobre blanco, en letras de molde, que hay un sector del gobierno que está traicionando los principios que dieron origen a Cambiemos, porque está buscando que haya impunidad, que no haya justicia y que no haya verdad. Y esta es una acusación muy grande. Yo inmediatamente pregunté, porque además en esa nota se siente, no sé si ofendida, pero tocada por lo menos, porque no tuvo el apoyo de un vocero, un supuesto vocero de la Unión Cívica Radical. Yo no sé a quién se refiere, si se refiere a Negri, que sería el vocero parlamentario, se refiere a Cornejo, que sería el vocero partidario. La verdad es que no lo sé, pero lo concreto es que ella habla de esto en la carta. Esa carta a su vez es complementada por poco felices declaraciones en las cuales de pronto da a entender y le da a elegir al presidente públicamente un camino de opciones. Le dice: el presidente sabe que siempre tuvo 2 caminos por delante, el camino que lleva a Angelici o el camino que lleva a Carrió. Se cita ella misma en tercera persona. Y el presidente va a tener que elegir, o va. Yo creo que ni el más fanático kirchnerista, cuando hablaba del helicóptero, fue tan contundente como Lilith, y causó tanto impacto. Yo debo decirlo con todas las letras, ustedes saben, ya lo comenté en televisión en el día de ayer. Yo vengo de estar en Europa, donde me he reunido con empresarios. Recibí 4 llamados inmediatamente, cuando salió la carta y después de estas declaraciones, y sobre todo después de la primera plana del diario La Nación a que hice referencia recién, preguntándome: señores, ustedes están intentando generar confianza, están buscando confianza internacional, están buscando que los operadores económicos tengan confianza. La principal aliada
del gobierno dice que ya no confía en su presidente. Esto es de una gravedad, insisto, muy fuerte. Por supuesto que a partir de ese momento se tejieron todo tipo de versiones. Algunas no tan versiones, algunas fueron confirmadas por la propia Lilita Carrió, agravando la situación. Cuando dice, todos sabíamos que el presidente quería hablar con ella, todos sabíamos que se quería echar agua sobre el fuego y no seguir aumentando y doblando las apuestas. Y ella públicamente dice que no, Anita me llamó muchas veces, no tengo nada que hablar con el presidente tiene que actuar o algo similar, pero reconoce que no le atiende el teléfono al presidente de la nación. Digo, tengo mucha gente del PRO que me ha comentado que el disgusto presidencial es muy elevado y lógicamente tiene sus motivos. Creo que el tironeo, la contemplación que ha habido hacia Carrió durante todo este tiempo, desde que empezó Cambiemos, ha sido muy importante. Creo que en algunos temas ella aparece teniendo más autoridad que el propio presidente. Y no creo que lógicamente esto pueda mantenerse en estos términos por mucho tiempo más. Uno escucha versiones de todo tipo. Yo tengo alguna versión que dice que está preparando su desembarco del tema ante el agravamiento de la situación. Reconozco que no lo creo. Yo no lo creo. Le creo a ella cuando dice que no se va a ir. Le creo cuando dice que ella no es chacho. Lo usa así para recordar aquella crisis que tuvo en la alianza. Y es muy posible, esto en muy poco tiempo lo vamos a saber, dentro de 48 horas, el jueves que viene, en un tema que para ella es muy caro, que es el tema de las pymes, o por lo menos es muy caro en el último tiempo. Ella ha puesto el acento en esto y se ha peleado con el ministro de la Producción por este tema. El día jueves en el CCK estarían juntos. Carrió se reencontraría con el presidente de la Nación en los anuncios precisamente hacia las pymes. Por lo tanto, tenemos que estar expectantes hasta ese momento. Hay que desdramatizar la situación, hay que asumirla. El radicalismo va a hacer seguramente reuniones, hay una ya convocada para, creo que el 19, en Mendoza, donde se va a definir de alguna manera la posición ante esto que está ocurriendo y ante el manejo que está habiendo en el espacio Cambiemos. Por otro lado, ya llega a Buenos Aires los efectos más notorios de lo ocurrido en Tucumán, como contrapartida a esto que estoy hablando. Y el día jueves vamos a tener seguramente algo que los diarios del viernes van a reflejar, que es una tribuna el día jueves al mediodía donde estarán Casella y Sapia, el presidente de la convención, hablando no solo de Tucumán. Yo creo que lo de Tucumán va a ser la excusa para tomar una definición en relación a esta situación que se está viviendo. Yo quiero creer que va a primar la responsabilidad en momentos en que se está negociando el cierre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sería bueno que las aguas se calmaran, ¿no es cierto? Que la sangre no llegara al río, que todo quedara acá y que hubiera, es más, lo deseable sería que hubiera algún tipo de, no diría autocrítica, pero sí reacomodamiento con alguna declaración oportuna de Carrió, descomprimiendo la situación. Quienes la conocen dicen que esto no va a ocurrir, pero esto sería lo más conveniente desde la responsabilidad institucional, que es lo que tenemos que cuidar. Vamos a estar muy alertas, nos hemos pasado de nuestro tiempo un poquito y seguramente en la semana que viene, pero ya hoy, cuando llegue Castro, vamos a tener elementos de estos dos temas a que yo hacía referencia recién y vamos a poder ampliarlos. Y luego, obviamente, en el café los vamos a charlar muy fuertemente aquí con Héctor. Nos vamos a un tema musical que ojalá sea el que nos estamos imaginando, alusivo al día de la fecha. Temazo
nos da gusto terminar una columna con esto, nos baja rápidamente los decibeles, nos ubica en otra onda. Imaginamos un mundo mejor. Claro, sí. Imaginado Lennon, era su sueño. Hoy cumpliría 78 años, porque nació el 9 de octubre de 1940. Pero de todas maneras, no es la historia breve del día, a ver, la breve de hoy. Y si me permitís, voy a pedirle a Aníbal que me introduzca un tema para ver si ustedes se dan cuenta de qué personaje, de cuál es el personaje del que voy a hablar hoy. Si es La Guajira, me pongo a llorar, mirá lo que te digo. Es el tema que precede a la columna de Breve Historia del Día. Exactamente, que nos va a introducir Aníbal. Aprendimos a quererte. Es el himno. ¿Saben dónde se tocó esto en términos de película? No. En Estado de Sitio, que fue una película prohibida en Argentina, Sí. que bueno, muestra una operación en la cual es raptado el embajador norteamericano en Uruguay, y muestran la entrada de la policía a la Universidad Autónoma de Montevideo, y sonaba La Guajira nosotros la conocíamos por supuesto todos, pero en el cine sonaba La Guajira. Nos llamó fuertemente la atención, ¿no? Sí, bueno, todos los adolescentes hemos cantado y lo siguen cantando. Sí, claro. Esta Guajira. Y bueno, ¿por qué la elegí? Porque la breve historia de hoy nos retrotrae hace 51 años, porque el 9 de octubre de 1967 en La Higuera, un grupo de militares, me refiero a Bolivia, estaban financiados por la CIA y lo ejecutaron a Ernesto Che Guevara, es decir, lo fusilaron. Pero ¿dónde comenzó el camino que lo conduciría hasta la muerte? ¿Por qué va a Bolivia? Porque a veces nos preguntamos, bueno, ahí lo fusilaron, pero ¿cuál era la idea? Ahí? ¿Qué hacía ahí? Correcto. En 1966 Bolivia estaba gobernada por un dictador que era el general René Barrientos. Entonces en noviembre de ese año el Che comienza a escribir su diario de Bolivia, porque él pensaba ir, y fue y se instaló en la zona montañosa y selvática ubicada en el sudeste del país. Quería él hacer una nueva Cuba, ¿verdad? O sea que la revolución iba a ser a lo largo de toda Latinoamérica. Muy idealista, por supuesto. El grupo guerrillero toma el nombre del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, así es, con secciones de apoyo en la Argentina, Chile y Perú. Y en marzo de 1967 hubo 2 desertores que fueron detenidos, entonces lo ponen sobre aviso al gobierno y solicita la cooperación de Estados Unidos, Bolivia, y organiza un sistema de inteligencia que está coordinado por la Argentina, Brasil, Chile, Perú y Paraguay, casi toda América Latina. así es. Entonces, en sucesivas escaramuzas fueron muriendo todos los hombres de digamos, su grupo. Otros fueron capturados y bajo tortura terminaron brindando información muy clave. En un mensaje a los pueblos del mundo, Ernesto Guevara propone una guerra mundial abierta contra Estados Unidos, y él declara que debido entonces que los pueblos eran empujados a la lucha, no había más remedio que prepararse para ella. En agosto de 1967, la CIA envió 2 agentes para sumarse a la casa del Che, que eran los cubano-estadounidenses Gustavo Villoldo y Félix Rodríguez. Entonces, la primera columna sube la montaña en dirección a La Higuera. La vanguardia fue emboscada y mueren 3 del grupo. Sí. Pero quedaron 17, que escapan, y el 7 de octubre comienzan a bajar hacia el río. Esa noche, Ernesto Guevara hizo la última anotación en su diario, y el 8 de octubre fueron sorprendidos en la quebrada del Churo. El Che Guevara ordenó dividir el grupo en 2, enviando a los enfermos delante y quedándose con el resto a enfrentarse a las tropas del gobierno. Pero, dice Harry Villegas, que era uno de los 5 sobrevivientes, él cuenta que si el Che hubiese salido con los enfermos, se habría salvado. Así es. Transcurridas 3 horas de combate, Guevara resultó herido levemente en una pierna. Cae prisionero junto con otro compañero, Simeón Cuba Sanabria, y son trasladados a La Higuera y recluidos en una escuela, pero en aulas separadas. Existe esa escuela, Sí. fue refaccionada, pero actualmente es un museo. Entonces, en la escuela se encontraba Julia Cortés, que era una maestra de 19 años.
que iba a dar su clase, ¿no? Sí. Entra al aula y se lo encuentra al Che. Y da su testimonio. Dice, lo miré al Che y vi que no era el monstruo que me había imaginado. Me pareció un hombre increíblemente bello. Me dijo que tenía hambre y que le consiguiera un huevo. Volví un rato más tarde con un plato de sopa de maní. Y esa fue la última vez que lo vio. Dentro de otras partes de su testimonio, ella recuerda, porque escuchó, digamos, la balacera. Sí, claro. Y lo ve luego que se lo trasladaban en camilla, cubierto, y se lo llevan en helicóptero. Esa es la última vez que lo vio. Y la mujer actualmente vive, ¿no? Y eso no se lo puede olvidar. El 9 de octubre por la mañana el gobierno de Bolivia anuncia falsamente que Ernesto Guevara había sido muerto en combate el día anterior. Pero poco después del mediodía el presidente Barrientos dio la orden de ejecutar al Che. Es decir, dijeron que había muerto cuando todavía no había muerto, ni siquiera lo habían fusilado. Barrientos dio la orden de ejecutarlo, fue recibida por el agente Félix Rodríguez y él mismo se lo comunicó al Che Guevara, que sería fusilado. Antes del fusilamiento, Rodríguez, que era el agente, recordemos, de la CIA, lo interrogó y lo sacó del aula para tomarle varias fotografías. Incluso él se fotografió con él como si fuera un cholulo. Él mismo relata cuáles fueron sus instrucciones. Mandé al sargento Terán que cumpliera la orden. Le dije que debía dispararle por debajo del cuello porque tenía que aparecer muerto en combate. Tenían que simular eso. Terán pidió un fusil y entró en la habitación con un par de soldados. Y anoté en mi cuaderno hora 13:10 del día 9 de octubre de 1967. Pero Mario Terán también relata cuáles fueron los últimos instantes del Che Guevara, y esto es realmente, es como para recordarlo. Él dice, ese fue el peor momento de mi vida. Cuando llegué, el Che estaba sentado en un banco. Al verme me dijo, usted ha venido a matarme. Yo me sentí cohibido y bajé la cabeza sin responder. Entonces me preguntó, ¿qué han dicho los otros? Le respondí que no habían dicho nada. Y él contestó, eran unos valientes. Yo no me atreví a disparar. En ese momento vi al Che grande, muy grande, enorme. Sus ojos brillaban intensamente. Sentía que se echaba encima y cuando me miró fijamente me dio un mareo. Pensé que con un movimiento rápido el Che podría quitarme el arma. Póngase sereno, me dijo, y apunte bien. Va a matar un hombre. Entonces di un paso atrás, hacia el umbral de la puerta, cerré los ojos y disparé la primera ráfaga. El Che, con las piernas destrozadas, cayó al suelo, se contorsionó y empezó a regar muchísima sangre. Yo recobré el ánimo y disparé la segunda ráfaga, que lo alcanzó en un brazo, en el hombro y en el corazón. Ya estaba muerto. Curiosamente, les cuento que médicos cubanos en 2007 le devuelven la vista a Terán en el marco de una de las campañas de solidaridad con el gobierno boliviano de Evo Morales. O sea, fíjense, ¿no? Qué paradójico. Tengo una pregunta, ahí no aclara, porque hubo todo un debate si lo habían matado parado contra la pared o si estaba sentado en la silla. Él dijo que, de acuerdo a lo que dice el que lo mató, el verdugo, estaba sentado sí, y cae hacia adelante. Correcto. La tarde del 9 de octubre de 1900... ni siquiera hicieron un fusilamiento, ¿no? No. Porque el fusilamiento, las reglas... Claro, lo ejecutaron. Pared, sí, lo ejecutaron. Claro, tenían que simular un enfrentamiento. Claro. En la tarde de ese mismo día, el 9 de octubre, el cuerpo del Che fue llevado en helicóptero a Valle Grande y colocado en el lavadero del Hospital Nuestro Señor de Malta para su exhibición como trofeo de guerra. Es más, le querían cortar la cabeza y no se lo permitieron. Sí. El Che permanecía con los ojos abiertos. Una enfermera del hospital lavó su cuerpo con alcohol, le arregló el cabello y la barba. Y el fotógrafo René Codima fue quien le sacó la famosa foto en los piletones de la lavandería del hospital, en esa que se lo ve que parece un Cristo. Las monjas del hospital y las mujeres de la villa le cortaron mechones de cabello para preservarlos como talismanes. Los soldados y funcionarios se quedaron con las cosas que llevaba el Che en un bolso de cuero y en su mochila en el momento de su muerte, y se repartieron 4 relojes Rolex, porque 2 eran propios, y 2 de sus compañeros muertos que él le había prometido que se los iba a devolver a la familia, una pistola alemana, una daga, $2.500 y 20.000 pesos bolivianos. Se los repartieron entre todos.
Debido a que ya estaba decidido que se haría desaparecer su cuerpo, la noche del 10 de octubre le cortaron las manos para conservarlas como prueba de su muerte. Pero no lo pudieron hacer desaparecer, porque según las declaraciones de militares bolivianos que estaban presentes en el lugar, la orden de cremación no pudo ser ejecutada porque no tenían los medios adecuados. Entonces, desde el momento de su muerte, el gobierno cubano comenzó la investigación para el hallazgo de los restos del Che Guevara, pero tardaron 20 años, recién en 1997, porque fue un equipo de científicos cubanos que encontró en Valle Grande 7 cuerpos enterrados clandestinamente en una fosa común. Y entre ellos lo identificaron con apoyo, ojo, de el equipo argentino de antropología forense, al de Ernesto Guevara y a 6 de sus hombres. Su cadáver carecía de manos, pues ya se las habían cortado, registraba un alto contenido de formaldehído, porque le habían inyectado eso para preservar su cadáver, y en uno de esos bolsillos de su chaqueta había una bolsa con picadura de tabaco de pipa. El 12 de julio de 1997, los restos fueron llevados a Cuba, donde fueron recibidos por una multitud para ser sepultados en Santa Clara, en el memorial de Ernesto Guevara. No sé si se acuerdan, porque fue una ceremonia importantísima. Fue su viuda, sus hijos, todo. Donde se encuentran también los restos de la mayoría de los guerrilleros. Pero como si hubiese sido una maldición, todos los implicados en el asesinato del Che murieron baleados en distintas circunstancias años después. Se murieron todos. Hay uno que el capitán Gary Prado, que era el considerado el héroe de la caída del Che, vive inválido, porque le tuvieron que cortar una pierna, y está recluido en su casa de Santa Cruz. Y su verdugo, Mario Terán, quedó loco, vive psíquicamente perturbado porque piensa que un comando de Cuba lo va a venir a fusilar en cualquier momento. Así que fíjense cómo este tema, bueno, este personaje ya es un mito, ¿no? Sí, claro. Y actualmente es un ícono, realmente. Tremendo. Vos sabés que mientras contaba esto Claudia, recordé dos cosas. Primero, cómo hizo su transformación del rostro para poder entrar en Bolivia. Y hay un dato curioso. La noche anterior a la partida, porque parecía una persona mucho mayor, un español, con gafas, pelo teñido de blanco, pelado, en parte de su cuero cabelludo, en fin, fue a cenar a la casa de la mujer y de los hijos. La hijita, sintió mucho afecto por él, pero no lo reconoció. Y entonces llegó a la conclusión de que sí, de que estaba bien hecha la transformación y que podía entrar por la aduana clandestinamente a Bolivia. Y la otra cosa que tiene que ver también con su rostro y con esa imagen que recién relató también Claudia, es que Leopoldo Torres Nilsson, en La muerte de Güemes, lo representa. La película termina con la cara de Alfredo Halcón como si fuese un símil de la cara del Che Guevara, así lo recordamos todos. Y en ese momento fue algo también curioso porque logró sortear la censura del momento. En ese tiempo era el gobierno del general Lanusse. El otro tema así importante, que por supuesto dio mucho que hablar, libros, fracciones, peleas internas y demás, es una suerte de pase de facturas entre los distintos sectores del Partido Comunista de entonces. O sea, hay quien dice que el Che estaba enemistado con Fidel y que primero lo había mandado a Angola y que luego lo había mandado a Bolivia. Y entonces en ese momento, bueno, como que lo habían abandonado a su suerte y sabiendo que el final podía llegar a ser este. Claro, en Argentina se rompe el Partido Comunista y nace una fracción que se llama el Partido Comunista Revolucionario, PCR, que precisamente es el que acusa al sector, llamémosle pro-Moscú, de haberlo abandonado al Che y haberlo traicionado. Lo que pasa es que Fidel no estaba de acuerdo con que el Che hiciera esa recorrida revolucionaria. Él quería hacerlo de Cuba nada más. Y el Che pensaba otra cosa, se creía libertador de América. El internacionalismo lo tenía él. Claro, por eso digamos que como militar cometió errores porque fracasó en África y finalmente fracasó en Bolivia. Pero claro, bueno, a su vez eso fortificó a muchos de los sectores que no, en un momento en el cual había muchos que estaban por la lucha armada, los que no estábamos con la lucha armada,
tuvimos elementos muy concretos para plantear que las vanguardias y los foquismos, si no están con un apoyo, diríamos, fuerte del pueblo, terminan como terminan. No, que los bolivianos para nada estaban de acuerdo con eso. Y lo irónico de todo esto es que la imagen de Che Guevara terminó siendo un motivo de merchandising Tremendo. a nivel mundial. Claro, ¿se acuerdan de la famosa foto que tomó Alberto Díaz Corda en el 60? Fue durante el entierro de las víctimas del atentado al vapor carguero, la Cubre, en un puerto banero. Entonces, él fue a ese entierro y le tomaron una foto que él ni se enteró que se la habían tomado, pero esa foto ahora está en todos los artículos de consumo. O sea, en remeras, en todo tipo de merchandising. ¿No? La utilizan las hinchadas de fútbol, las bandas de rock. Es una cosa... Incluso hasta Maradona no tiene tatuado. Maradona tiene tatuado también, claro. sí, claro. Sí. Bueno, muy buena... Muy bueno haber traído este tema. Relato histórico. Relato histórico, sí. Hacemos unos 7 minutos de A sus marcas y dejamos para la segunda parte el café. Después vamos al café, después vamos a las notas de A sus marcas. Pero hay un par de cositas que me llamaron la atención. Primero, aviso de página en diarios, donde es un obituario que dice Underwood Francis J. 1959-2017. Es toda una página en blanco y el obituario chiquito. En conmemoración del aniversario de la muerte de mi esposo y expresidente, de ti me quedo con lo mejor. Que sigue la presidencia. Clyde Underwood, presidenta de los Estados Unidos de América. Al pie está la bandera de Estados Unidos, pero al revés. Al revés, sí, muy bueno. Esto apareció en Clarín y en Nación. Sí, página completa. Eso es caro, ¿no? Sí, pago, carísimo. Muy caro. Edición dominical carísimo, una manera de promocionar una serie donde en la última entrega, en los últimos capítulos, digamos, de esta saga, asume la presidencia ella. Porque en definitiva es un matrimonio presidencial de dos psicópatas que no trepidan en mentir, engañar, enriquecerse y repartirse el poder. Y ella en algún momento dado incluso le había dicho, ahora es mi turno, porque el indulto de Underwood dependía de ella. Bueno, ahora viene la última temporada que va a ser de House of the Cards, y esta fue la manera de presentarlo. Muy bien presentado. Puedo decir una cosa, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Bueno, y otro aviso también a página, como decimos, entera, carísimo, dice: todos tenemos un lugar a donde queremos llegar. ¿Quién lo firma? Uber. Juntos en el viaje. Vos sabés que también esto tiene su contrapartida, su versión televisiva. Sí. Y el primero que lo lanzó al aire fue el canal América, porque le tocó así en la pauta. Sí. Los taxistas reaccionaron mal, bloquearon al canal, increparon a los periodistas que salían del canal, como Deborah Plager, entre otros, porque querían ejercer la presión para que no se emitieran los anuncios, ¿no? El comercial. El comercial está en todos los canales, no sé qué van a hacer ahora. Ahora, juntos en el viaje, ¿no? ¿Cómo? El lema es juntos en el viaje. Juntos en el viaje. Bueno, ¿sabés por qué es eso de juntos en el viaje? Porque también un taxista podría ponerlo. Claro. La diferencia es que en Uber te sentás adelante. Claro, para evitar que quede claro que hay un chofer. De cualquier manera hay una base de datos que no se sabe de dónde salió. Sí. Donde tienen identificados autos, a veces patrullan, y a lo mejor hay una patrulla policial cerca también, pero no interviene. Y ellos van controlando las chapas hasta que detectan que ese es un auto Uber, y lo agreden y pasan cosas terribles, ¿no? Sí. Igual, y a veces se equivocan, por ejemplo, un pobre abuelito que llevaba al nene por razones de seguridad en el asiento de atrás, lo agredieron, le rompieron el auto y todo. Y bueno, esas luchas contra el futuro están destinadas a perder. Bueno, hemos dicho más de una vez. De hecho hay otra compañía que está legalmente funcionando, y Uber tiene cobertura en Mendoza. En Mendoza yo hablé con Laura Montero y me dice que funciona perfectamente, ¿no? Pero volvemos al tema tecnológico. Todo lo que no se pueda poner sobre un smartphone está destinado al fracaso.
Y esto, ¿no? Uber es una de las cosas que se puede poner. Claro. O fíjate que hoy se da la circunstancia de que Uber es la mayor empresa de taxis del mundo y no tiene un auto en su propiedad. Airbnb es la mayor cadena hotelera del mundo y no tiene una habitación de hotel propio. Es decir, esto es el tema de la lucha contra... Por eso yo cuando veo como hoy que hay manifestaciones enormes, la 9 de julio, de 3 sectores diferentes... Es casi el pasado, ¿no? Claro, digo, seguimos discutiendo cosas que ya en el mundo no se hablan más. No sé, más. Las preocupaciones son otras, las preocupaciones es cómo enfrentamos la tecnología, qué hacemos con los puestos de trabajo, cuáles son las nuevas posiciones que van a ocupar. Seguro. Es decir, hay otro debate, estamos lejísimos. Muy lejos. El problema es que cada vez discutimos cosas más del pasado que del futuro. Sí, señor. Esto es lo peligroso. Cuando la semana pasada anunciamos la desaparición, la muerte de Sabat, el maestro, y yo me hice en ese momento una pregunta: ¿y cómo va a resolver el domingo siguiente, o sea, anteayer, claro, la página 3 donde salía siempre un dibujo homenaje de Sabat? Y Clarín lo resolvió publicando un dibujo, un autorretrato de Sabat, que es muy bonito, es muy bueno, y sí, pero ¿qué va a hacer el domingo que viene? Es para mí la nueva pregunta. Claro. ¿Qué va a pasar entonces? Seguramente van a hacer otra cosa, hasta en homenaje a él no lo van a reemplazar. Yo creo que no van a llenar ese lugar con... que es difícil, ¿no? No, claro, bueno, pero podrían elegir algún caricaturista. Hay buenos, incluso hay homenajes. homenajes. ¿No es cierto? El Niño Rodríguez le hizo una muy buena caricatura, en La Nación también le hicieron otra. Pero me parece que no lo van a reemplazar. Yo creo que porque había un contenido hasta filosófico a veces, una intencionalidad y algunos juegos que él mismo inventaba. Por ejemplo, el famoso león que siempre lo perseguía buenísimo. Bueno, el león ese, ¿qué significará? ¿Qué es? Porque era una cosa neutra y demás. Sí. Y es mucho más simple la respuesta que una vez dio, porque él lo tenía guardado y se reía de todas las conjeturas que se sacaban. Y no, ese león es un sello, un sellito que encontró, lo compró, le gustó, y entonces, como le gustaba, lo ponía en los dibujos. Era una suerte de firma. Sí, los ponía en los dibujos. Señores, nos vamos al intervalo y retornamos para nuestra segunda hora. Empezamos nuestra segunda hora de Comercio Exterior Siglo XXI, hoy 9 de octubre del 2018. Y voy a empezar reparando un olvido que debió haber estado incluido, de un tema que debió haber estado incluido en el editorial por la importancia. Ustedes recordarán que desde antes de que empezara el gobierno, desde el Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, propusimos al gobierno nacional la forma, la manera, un decálogo de cómo tenía que manejarse el comercio exterior en la Argentina, de manera unificada, comercio exterior e inversiones, hasta propusimos un nombre para hacerse cargo de esa área, ¿no es cierto?, que era el de uno de los integrantes del centro, Marcelo Elizondo. Cuando, bueno, obviamente nada de eso se hizo. Todos ustedes conocen, primero se dividió en dos la temática del comercio exterior, luego se dividió en tres, parte pertenecía al área de Cabrera, parte pertenecía al área de la Cancillería, toda una situación errática en relación a esto. Hoy hay 4 sectores que manejan la temática del comercio exterior, y cuando yo estuve en China tuve una charla con el embajador Guelar, que precisamente estaba indignado, yo diría, con Cabrera en aquel momento, por lo que se estaba haciendo, pero sobre todo por lo que no se estaba haciendo en el tema de comercio exterior. Recordemos el momento cuál era. Era el momento en el cual China lanzaba aquello que se denomina un proyecto espectacular, la ruta de la seda, ¿no es cierto? El presidente de la nación, entre otros presidentes del mundo, viajaba para esto, allá, y claro, esto ponía más en primer plano
la situación del comercio exterior. Luego hubo internas, cuando vinieron los cambios, que se va Malcorra, se desmantela el área de negociaciones económicas internacionales de la Cancillería y se deja colgado a una cantidad de gente con mucho expertise en la temática de comercio exterior y, por supuesto, siempre lo dijimos, el símbolo del despreocuparse por la temática comercial es que se haya designado un canciller especialista en protocolo y ceremonial. En el día de ayer explotó todo y vamos a leer en exclusiva la comunicación que el embajador Guelar manda a la Cancillería y a 14 de las embajadas más importantes de Argentina en el exterior. Se titula así: Cable DGU. Título: Los diplomáticos somos y representamos la patria. Punto 1. Desde hace tiempo recibo en mi dirección de Twitter y correo electrónico personal consultas de pymes sobre dónde y con quién comunicarse para que los orienten sobre las posibilidades de exportar sus productos, en particular a China. 2. Instintivamente yo los remito a la AICI, Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. La agencia, reconozco, pone su buena voluntad para recibir sus inquietudes, pero tengo que confesar mi propia confusión. En el Estado Nacional Argentino existen como mínimo 4 secretarías de Estados que se ocupan de la tarea del comercio exterior, a saber: 1. Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 2. Secretaría de Mercados Internacionales en la Secretaría de Gobierno de Agroindustria. 3. Secretaría de Comercio Exterior en el Ministerio de la Producción y el Trabajo. 4. Agencia Internacional de Inversiones y Comercio Internacional, dependiente del Ministerio de la Producción y Trabajo. 3. Solicito se me informe la competencia específica de cada una de estas áreas, así como el instructivo para indicar al sector privado cómo deben hacer para ser asesorados en sus posibilidades exportadoras. 4. La actual grave crisis de la balanza de pagos externo tiene como instrumento central de su superación a corto, mediano y largo plazo el incremento de las exportaciones. Los otros 2 instrumentos son el aumento de las inversiones y el turismo. 5. La devaluación del 100% en el curso de los últimos 6 meses debería reflejarse en un incremento del flujo exportador, especialmente considerando el anuncio oficial que los próximos meses serán de profunda recesión del mercado interno. 6. Argentina exporta actualmente en valores constantes menos que hace 10 años. En este lapso han disminuido el número de exportadores y se han concentrado los rubros exportables en un reducido grupo de commodities, insuficientes para alcanzar el superávit que desesperadamente necesitamos. 7. Por una decisión, a mi juicio equivocada, el Ministerio de Relaciones Exteriores dejó de ser, en el año 2011, a través del decreto 2085, el Ministerio de Comercio Exterior. Tal decisión fue ratificada en el 2015 y en el 2016 por sendos decretos. 8. En un país intermedio de las características de Argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores debería absorber en plenitud la responsabilidad del comercio exterior, negociaciones bilaterales y multilaterales, promoción y liderazgo del programa exportador. Las naciones centrales pueden darse el lujo de dividir las relaciones políticas internacionales de las económicas internacionales. 9. La dispersión de la responsabilidad comercial externa, partida en 4, ha dado como consecuencia que no exista responsable operativo único en tan importante materia. Llama la atención un reciente artículo periodístico que califica a las embajadas por el monto exportado a cada país, cuando no existe la responsabilidad exportadora en el Ministerio de Relaciones Exteriores. 10. No es de mi competencia subsanar este error, pero sí lo es
requerir conocer debidamente, A, el programa de promoción de las exportaciones y sus instrumentos específicos, tributarios, crediticios, de promoción, monitoreo, etc. B, el camino crítico y o protocolo que deben seguir las empresas interesadas en exportar, asistencias, mesas de entradas, rol de distintos ministerios y agencias, etc. Esta información debe ser de conocimiento de las embajadas y profusa difusión para el conocimiento de los empresarios. 11. Hasta la fecha, solo seguimos una metodología de casuística anecdótica que demuestra su insuficiencia para superar los cuellos de botella de una oferta exportadora muy limitada, especialmente a la hora de agregar valor a nuestros abundantes recursos naturales, así como la posibilidad de incrementar nuestras exportaciones metalmecánicas y servicios de alta calidad de producción nacional, diseño, software y otros. El mejor ejemplo de esta carencia fue el trabajo realizado por esta embajada argentina y sus consulados, titulado El supermercado del presidente Macri en China, de 2017, por el cual identificamos 390 productos con foto, origen, precio y lugar de venta que se producen en Argentina y de los cuales solo 4 o 5 están presentes en las góndolas de los supermercados chinos y o en las páginas de e-commerce que consultan los consumidores domiciliarios chinos. 12. Este trabajo fue remitido a las 4 reparticiones mencionadas y a todas las cámaras empresarias del país con expreso pedido de recibir comentarios y o solicitudes de mayor información. El destino de este trabajo era provocar un análisis de cuáles eran los productos que, efectivamente, podían ser prioritarios para concentrar allí los mayores recursos humanos y materiales y modificar así nuestra crónica y crítica escualidez del sector exportador de nuestra economía. El resultado fue apabullante. No recibimos ningún comentario ni pedido de información adicional, ni crítica, ni nada de ningún sector público o privado. Nos consta que otras representaciones diplomáticas argentinas han instrumentado propuestas similares, con falta de respuestas similares. 14. El Servicio Exterior argentino puede y debe trabajar para ayudar a subsanar la grave crisis que tenemos en el sector externo, como coyuntura y como crisis estructural. 15. Finalmente, a las representaciones en copia, Brasil, Estados Unidos, Rusia, Unión Europea, Japón, Chile, Colombia, México, Inglaterra, España, Francia, Alemania, Italia, Argelia, Egipto, Israel, Malasia, Indonesia, India, Australia y Sudáfrica, les solicite que no se limiten a la mera notificación de este texto, sino a expresar sus opiniones sobre esta materia. Continuaré informando, Diego Guelar. Cuando me llega esto, tengo que decirlo, además de sentirme totalmente identificado, subí públicamente un tuit de felicitación a Guelar por esta iniciativa, antes de enterarme que se había originado un tole-tole en la Cancillería argentina. Hoy el canciller le contestó diciendo que a la política, obviamente se esconde en el presidente, diciendo que a la política exterior la manejaba el presidente de la nación. Una respuesta propia de un diplomático. Ya saltó el que inmediatamente se sumó a esta línea de Guelar, es Verón, que es el embajador argentino en Francia, un hombre de la Unión Cívica Radical, puesto allí por Sanz, y por lo tanto, como bien decía, creo que ámbito y profesional, una cosa así, hablando de el cambalache o el... ¿Cómo dijo Riquelme? ¿Cómo dijo en relación a Boca, Gambetita? Que Boca era un cabaret. El cabaret, así es. Así dijo, así tituló ámbito el cabaret de la Cancillería. Una cosa
Hace rato que esto no se ve. No, es que tiró del mantel. Con obviedades, tan obviedades para los que estamos en comercio exterior, que salga justo ahora. Ojo, digamos las cosas como son. Gelard siempre pensó que él podría haber sido el canciller. Este es un programa de Cancillería, este es un programa de comercio. Pero por otro lado, se sube a un escándalo que hubo el otro día en la Cancillería, donde el representante de los diplomáticos le contestó públicamente al canciller, que estaba presente cuando el canciller planteó el cierre de embajadas, porque le han puesto unas restricciones presupuestarias muy grandes. Entonces habló directamente de cierre de embajadas. Y ahí saltaron, parece, los que trabajan de hace rato, los que están desplazados, bueno, todo el área fundamentalmente comercial, a explicar que en realidad lo que habría que hacer es tratar de facturar más y de trabajar más en aras del comercio. Es un poco difícil así con 4 secretarías que se manejan independientemente. Pero además, ¿por qué lo han hecho? Todas cosas nimias. Bueno, pasa también un poquito más arriba en el escalón con el tema de la economía en general. Bueno, ¿no? en su momento era, pero claro, bueno, pero ahora esto es así, esto que relata Gelard, que lo dice con mucha altura, sin entrar en detalles ni chicanas, es tremendo. Bueno, hay mucha gente que ha bajado los brazos, objetivamente. Además me da la impresión que hay un submensaje que es: si me tengo que ir no me importa. Desde ya tengo poco por hacer. Pero desde ya para si seguir si no me dan las herramientas, si no me dan las instrucciones, si no nos ponemos de acuerdo para dónde, por supuesto, ¿qué estamos haciendo? Por supuesto. ¿Qué le contesta para marcar la calentura que tiene el canciller? Hablando de que, bueno, en realidad con Gelard hace rato que hay diferencia, porque se ha acrecentado el rojo comercial con China, y medio que le echa la culpa al embajador. Una cosa que sumamente difícil de aceptar. Gelard no puede aceptar que por culpa de él aumentó el déficit, si él está diciendo que no se puede. Además, Gelard no tiene la facultad de atrasar el dólar. Por ejemplo, claro, todo lo anterior, ni de esta ofensiva de China en la región, ¿no es cierto? Que es obvia. Bueno, pero esto recién empieza. Hablé con Natalia a la hora publicó también todo esto. ¿Te animás a pronunciar el apellido? Nieves Kikwait, sí, claro. Nieves Kikwait. Kikwait. Bueno, que bueno, ya es la especialista de Clarín en esto. También Di Natale lo sacó muy amplio. Di Natale es el más amigo de Gelard de todos, de Infobay, ¿no? Que salió de Nación, el encargado de comercio previamente de haber pasado por el Cronista, Nación y Infobay. Ahora en Infobay, correcto. Y Ámbito, que fue el primero en poner esto del cabaret. No, es terrible. Diría, desde que empezó la temática del comercio exterior, este es el momento así de mayor desorientación. Que toda la política está en términos revulsivos, digamos. Claro. Vos mirás, vos lo trataste en el editorial. Claro. Es decir, hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro y hacia afuera. Intra partidos y dentro de los partidos. Claro, fíjate, Massa también lo está pasando. Massa eso. También, bueno, yo hablaba del oficialismo, ni hablemos de la oposición. ¿Qué es el peronismo? Claro. Además escuchás tipos que están con Massa que dicen sí con Cristina, otros que están con Massa que dicen no con Cristina. Ayer me lo crucé a Daniel Arroyo, que estuvo antes que yo. Es uno de los que está cuestionado. Claro, y si hay un trío que es Arroyo, Massa, Arroyo, Solá y ¿quién hay en tercero? No, frente a Arroyo Solá se opone Massa y la Camaño. Sí, Camaño sí lo cuestiona. Camaño lo cuestiona, claro. Y Facundo Moyano también. Facundo, claro. Son tres que están un poco diciendo, bueno, ¿para dónde van? Claro. No, sí, pero claro, ya ahora este tema es más o menos como lo del ITA. Este ya es un tema institucional. Claro. Esto es dentro de Cancillería, el canciller, el embajador de uno de los países, digamos, más importantes en términos de relaciones comerciales con Argentina, como es China, con inversiones aquí y todo lo demás, dice lo que dice, esto obliga a tomar una resolución. Digamos, o se van al mazo,
o se va el canciller o se va él. Digo, me parece que no, la coexistencia está finita, ¿no? Y si damos una vuelta de página y nos Por metemos supuesto. en el tema Brasil. Tema Brasil. Bolsonaroso. Bolsonaro. Claro, yo creo que en esto coincido con algún observador, creo español. Creo que Castells es el que dice, no ganó, no se lo votó a Bolsonaro, se votó contra que pueda haber un presidente dirigido desde la cárcel por alguien, ¿no es cierto? En este caso Hay quien analizó que esta es una elección donde gravitó la inseguridad, la recesión económica y la corrupción. Sin duda, claro. ¿Te suena? Ahora, cuando suceden estas cosas, no es que se vota para mejor, a veces se vota para peor. Esto ha pasado también en Italia. Absolutamente. Fíjate vos en Europa lo que está pasando. Pero a ver, si alguien dice el nivel de los políticos que estaban antes del Manipuliti versus al nivel de los políticos que vinieron después del Manipuliti, ¿con cuál te quedás? Y te quedás con el anterior. Claro. ¿Esto invalida el Manipuliti? No lo invalida. Es lo mismo en este caso. El nivel político, llegar acá en manos de este tipo, que bueno, obviamente todos sabemos lo que piensa de las mujeres, de los homosexuales, de todo, digamos, la culpa la tiene el Lavallato, y no. En todo caso, el Lavallato sacó a superficie algo que ya estaba, ¿no es cierto? Es lo mismo que, digamos, acá, lo que está ocurriendo con los cuadernos. ¿Es importante lo de los cuadernos que haya aparecido? Es importante que haya aparecido. Ahora, si después de esto vamos a un nivel de descenso de la política argentina mayor aún, y bueno, no se puede asociar causa-efecto. Recién decíamos que nos sociedad. pasamos discutiendo cosas del pasado y no viendo los problemas futuros. Y también nos pasamos discutiendo los términos políticos en no voto a favor, sino en contra de. Absolutamente. Uno de los errores que creo que asumió el macrismo, el PRO, es creer que todos los votos son de Macri. Absolutamente. Y mucha gente votó al emergente que podía enfrentar al kirchnerismo. Pero es que lo de Brasil repite esta situación de Argentina. Hay mucho voto para que no siga o para que no vuelva algo que consideramos que no puede seguir. Es decir, en Argentina hay un puesto vacante que aparentemente no es la ancha avenida del medio, porque la ancha avenida del medio no funciona en Brasil. Pero ese puesto vacante sería ni macrismo ni kirchnerismo. Así es, sin duda. Hay una cosita ahí. Y además es muy amplia, ¿no? Es muy amplia. Es con gente que inclusive está hoy dentro de lo que sería Cambiemos. Es con gente que hoy por hoy todavía suele acompañar al kirchnerismo. Es decir... y hay un nuevo agente que está interviniendo. Fíjate vos la presencia en la Argentina, la presencia del Papa, los franciscanos. El tema de la iglesia. Los Los cayetanos. cayetanos, sí. Bueno, Brasil ha sido los evangelistas. En Brasil es la iglesia evangelista. Jugando abiertamente, metiendo todo su aparato. Pesando mucho. Bueno, me dicen que acá también, Acá también. Es más, van a pedir lugares en las listas. Esto es un fenómeno nuevo, ¿no es cierto? Sí. Que no estamos acostumbrados nosotros. Habitualmente las iglesias eran una cosa, diríamos, espiritual, por fuera, pero no buscando espacios de poder, espacios concretos, lugares en las listas, Sí. Vos imaginate lo que va a ser conformar la próxima lista. Por de pronto 50%, Patricio Castro, no llego, aviso por celular. Bueno. Aviso para... no llega en presencia, pero sí va a estar. Sí, claro, acaba de llegar, es evidente, así que vamos a colocarnos ya esto. Lo que sí es nuevo, que en Brasil se aprobó una ley que, entre otras cosas, permite anotarse ante el Tribunal Superior Electoral de cualquier manera, mientras, comillas, no atente contra el pudor y no sea ridículo o irrelevante. Increíble, ¿sí? Bueno, el hecho es que hay candidatos que se llaman Batman, el Hombre Araña, sí. Wolverine, Papá Noel, Papá Pitufo,
Y te cuento cómo salieron. Batman quedó afuera, 92 votos. Bob Esponja, 225 votos afuera. Corazón de Madre, 69 votos afuera. Doctor Manteca, 2.486 votos afuera. Estrella que Brilla, 172 votos afuera. Muchos de ellos son ya Hombre Araña, 72, 1 votos afuera. Y Llegó Papá, 179 votos afuera. Fracasaron de otro Payasito Ping Pong y Suxa Hombre, Mono Viejo, uno con la camiseta de Boca. El que le fue bien es al Payaso Tiririca, que acaba de ser reelecto. Y a quien también le fue bien, siguiendo los pasos de la Chicholina, es Alejandro Frota, que es un ex actor porno que ha sido consagrado diputado por San Pablo en la misma lista de Bolsonaro. Curiosamente, Bolsonaro, que ataca a los homosexuales, la prostitución, y está ahí degradando mujeres. Bueno, ahí tiene un representante que es Alejandro Frota, que sigue los pasos de Ilona Staller, que es el nombre, Ilona Staller, que sí, es sí, el seudónimo de Elena Ann Steller, Chicholina, hoy 66 años, que fue diputada, la famosa porno diputada. Sí. Brasil también da para todo. No, digamos, antes de la comunicación, que esperemos lograr concretarla, digamos, en términos de Brasil y en términos de los intereses argentinos, señores, tengamos en claro que el Mercosur peligra. Si gana Bolsonaro, desde ya este Mercosur que hemos conocido hasta ahora no existe más. Va a haber algún tipo de Mercosur de más baja intensidad, con otro nivel, diríamos, de interrelación, y es muy posible que ni siquiera se firme el acuerdo con la Unión Europea, de acuerdo al planteo. Por eso está muy apurado Duhovne, y acá ahora en Bali estaba intentando avanzar en el tema de la firma para tenerlo listo con esta administración, o sea, antes de que la administración de Brasil se vaya, poder concretarlo antes. Yo creo que es a mi juicio ingenuo, es una mirada naif del problema, porque lógicamente el próximo gobierno va a querer cortar el bacalao en esto. Claro. El otro dato de la elección brasileña es la abstención. Ahí me parece alto, 20,3%. ¿Es alto de abstención? Para mí me parece que es alto. Ellos no tienen obligatoria, ¿no? No. Claro. Entonces esto es relativo. En Estados Unidos suele sí, votar pero ese 23%... no, claro. Bueno, pero eso es lo que originó el tema de las encuestas, de la confusión en las encuestas, porque las encuestas te daba sobre el universo total, te daba que no llegaba al 40 o andaba cerca del 40. Pero cuando van a votar, como es sobre los votos emitidos, los votos válidos, ahí se da que estuvo a punto de ganar en primera vuelta. Es muy fuerte. Ahora, no, si fuese en la Argentina hubiese ganado. Hubiese ganado, claro, porque sacaba más de 10 puntos al siguiente. Sacaba más de 40 puntos y sacaba más de 10 puntos al segundo. Sí, al segundo. 16 creo que sacó, es un invento del kirchnerismo que acá se le puede volver en contra, ojo. Que acá se le puede volver en contra. Es muy preocupante la situación de Brasil en términos justamente, ¿no?, del vínculo con Argentina. Los uruguayos también están muy preocupados, tienen así como una reacción mucho más unificada en relación a nosotros. Nosotros hemos tenido un diputado que viajó para allá a festejar, que es Olmedo, y que se reunió con un tipo que va a ser de las claro, camperas amarillas. Camperas amarillas, claro. Así que, bueno, yo digo, hay que atender mucho. Creo que no le alcanza a Haddad, aún juntando todo lo demás, porque además en Brasil no se da como a lo mejor se da un poco más acá, que hay más fidelidad hacia los partidos. Allá los partidos pueden resolver cualquier cosa y la gente termina votando. Y la cantidad de diputados y de senadores que intervienen es muy atípico para nosotros, Brasil. Muy diferente. A mí, si me permitís, mientras no llega la comunicación con Pato, me gustaría volver a la cumbre de Mendoza, porque hay un detalle importante. Federico Storani, que adujo razones de salud, no va a estar presente. Que sería la única voz
de lo que se llama el ala crítica. Sí. En Tucumán tampoco fue. Tampoco fue. Está con un problema de... ¿Cómo es que se llama estos problemas circulatorios en las piernas? Venoso. Claro, le habían puesto un stent en una pierna y ahora creo que está con tipo otra trombosis. Tipo trombosis y está con por eso no fue a Tucumán tampoco. Bueno, pero quien sí va es Guillermo de Maya, que creo que puede ser una revelación. Que lo tuvimos acá. Yo creo que puede dar ojalá, algún grado de sorpresa puede provocar Guillermo de Maya. Claro, ojalá le den acá en la capital la suficiente autonomía por un lado y mandato por otro, para que él pueda exhibir, diríamos, su pensamiento, ¿no es cierto? Yo creo que va a ser muy importante lo de Maya, puede llegar a ser, como vos bien decís, la sorpresa. Es lo único que puede generar alguna cosa distinta a la unanimidad, pese a que se empiezan a ver ya, diríamos, inhomogeneidades en las opiniones de los propios que están dirigiendo. Hoy, Gerardo Morales sale a hablar contra el aumento. Y ningún otro del radicalismo salió a cuestionar esto. De hecho, algunos salieron hasta poner el pecho. Bueno, por más que Iguacel defienda el término legal, diciendo que eso está en la ley, que eso ahora se descubrió cómo es un disparate. Es un disparate. Es decir, sí. Porque es el único caso donde volvimos todos para atrás. Vos pagaste, pero no pagaste. Claro. Es decir, vos compraste un auto, lo pagaste, y de repente le puedes decir, no, pero como cambió la relación del dólar y se devaluó el 100%, vuelva a pagar el auto que compró y escrituró. Sería lo mismo. Absolutamente. Y sería lo mismo que decirle, señor, usted me pagó el sueldo, pero como cambió la cosa, vuélvamelo a pagar. Sí. No sé cómo termina esto. Yo creo que es muy posible que se abra una negociación. Yo lo escuché a Frigerio decir que estaban dispuestos a charlar con la oposición para encontrar una salida consensuada. Después de ver lo que fue la conferencia de prensa de Iguacel ayer, uno diría a priori que no parece ser esta la decisión presidencial, que se negocie, ¿no? Me parece. Da la impresión que no van a dar marcha atrás, pero va a haber... Y encontrar una vuelta curiosa, decir, bueno, presenten la demanda que quieran, total el gobierno no va a apelar, porque en todo caso la pelea tiene que ser con los proveedores. Claro. Y ahí genera... Y había un argumento que está recorriendo mucho las calles, que es decir, a ver, ¿cuántas cosas están atadas al dólar? Muy bien. Si van a actualizar todas en función del tema del dólar, estamos liquidados, ¿no es cierto? Si todo anduviera bien, el amigo Patricio Castro, tal cual lo teníamos adelantado, debiera estarnos escuchando. Pato, ¿estás allí? Estoy aquí, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Pato. Tenemos dos temas para el día de hoy, en el cual es imprescindible tu opinión. Primer asunto... bueno. Sí. Primer asunto, el ministro de Economía, el joven Duhovne, se encuentra en Bali, y uno de los 3 temas que lleva en carpeta es ver si aumenta en el monto, avanza en la aprobación, en las definiciones en relación al tema Fondo Monetario Internacional. Este es el primer tema que nos interesa consultarte. El segundo tema que nos interesa consultarte es que yo lo puse en el editorial de hoy, toqué el tema de Lilita Carrió en relación al tema AFIP, también toqué por supuesto en relación a Garabano, pero en el tema AFIP, y nos interesaría una mirada tuya, que sos un especialista de esto y que durante tantos años ha llevado esta temática allí en el Fondo Monetario Internacional. Te dejo los 2 títulos y describí a tu arbitrio cómo hacerlo. Bueno, en primer lugar ven que estoy aquí, no estoy en Bali. Normalmente cuando las asambleas anuales se hacen en lugares tan turísticos como la concurrencia del staff del fondo es mucho más reducida, eso es lo que quiero decir. Muy bien. Es histórico, por eso antes se hacían año por medio y después se hacen ahora que creo que cada 4 años se hacen si fuera del ámbito de Washington. Bien. Yo estoy acostumbrado a ir a las de Washington
la última que se hizo fuera fue en Tokio, precisamente, yo creo que hace 4 años. Claro. Tampoco estuve. Dicho esto, la pregunta es, yo creo que ya está escrito, está negociada la letra chica, lo que falta es la aprobación del board para la versión 2, digamos, del acuerdo de Argentina con el fondo, en el cual se da la ampliación esa que se anunció, ¿no? De 50.000 a 57.000. Así es, 57.100. Bueno, está bien. Sí. Bueno, esto está, yo creo que en realidad no deben digamos, está todo cerrado, el tratamiento, la discusión probablemente sea más rígida que lo que fue la discusión anterior, porque hay más dudas, pero yo no veo dificultades con eso. Lo que sí, mirando el reo y el hueo, digamos, el economic outlook, la previsión macroeconómica, tanto mundial como regional, las cifras que figuran para Argentina se han corregido en el sentido de lo que nosotros veníamos discutiendo también. Sí, señor. Una profunda recesión. Y de hecho, si no me equivoco, las cifras que presenta el fondo son 2.6 de caída. 2.6 para este año y 1.6 para el año que viene completo, y sin recuperación hasta el 2020. Así es. Y este es el escenario promedio, digamos. Viste que el fondo siempre toma, cuando hace estos estudios, se toman escenarios macroeconómicos variados, entonces está el escenario más positivo, claro, el escenario pesimista y el escenario promedio. Y este es el escenario promedio, digamos. Bien. O sea, no hay novedades en eso, no debiera esperarse nuevo anuncio por parte de Duhovne en relación a esto desde allá. No, yo creo que no. En todo caso, probablemente ante la falta de mejores noticias hagan un anuncio de que esto se va a aprobar rápidamente y todo eso. Vale. Lo cual está bien y me parece que políticamente es entendible. Claro, correcto. Claro, me parece. Pero no, yo no veo, te digo, tampoco veo dificultades. Está, correcto. Damos vuelta a la hoja, tema AFIP, tema Lilita Carrió. Yo tengo una reflexión, pero esto yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. ¿Qué significa la AFIP? ¿Qué es la AFIP? La AFIP es responsable de la recaudación, si no me equivoco, del 93% de lo que recauda el Estado nacional y además lo que se hace por las provincias, ¿no? De lo comparticipable en la Argentina. 93%. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces uno cuando ve eso, tiene una institución de este porte, 22.000 personas, esta responsabilidad, un comité institucional tan claro, lo que se dice es, con la AFIP no se juega, ¿no? Correctísimo. Digamos, sí. Para no usar un término más callejero. Correcto. Que empieza con J también. Que empieza con J también. Correcto. Entonces, a mí todo esto que ha estado pasando me produce esa reflexión. Lo último que necesitamos en un contexto, además, en que estamos entrando en una profunda recesión, en que estamos entrando en donde tenemos que aprovechar la resiliencia del IVA para que no se nos caiga toda la recaudación, que nos profundice más todavía la recaudación. Lo único que hace, lo último que se necesita en un contexto tan riesgoso es jugar con la administración tributaria. Muy bien. Esa es mi reflexión. Bien. Y esto tiene más allá de las personas y todo. En cuanto a las personas, lo que yo sé y he estado en contacto permanente con la AFIP a lo largo de estos meses y todo, los cambios que se anunciaron son cambios que estaban previstos, discutidos y programados desde que el doctor Abad dejó la administración federal. Claro, era un tema de tiempo.
Pero sí, esto estaba así acordado. Claro. ¿Qué pasó esta semana? Yo no lo sé. ¿Cuál es el contexto político que la señora Carrió ve para hacer estos anuncios? Yo no lo sé. En general yo tiendo a descreer de las teorías conspirativas. Sí, señor. Porque mi posición, pero esto es personal, es que la realidad siempre supera las conspiraciones más conspirativas. Muy bueno. Coincido. Así que, pero bueno, cada uno. Yo creo que si alguien quiere ver una conspiración y va trazando líneas punteadas y líneas con distintos colores y va hilando distintos eventos y llega a construir un escenario conspirativo, puede ser viable, yo no lo sé. Claro. Pero de nuevo vuelvo a mi comentario. Lo último que yo querría, aunque viera un escenario así, es en público jugar con la administración tributaria. Correcto. En privado me desgañitaría, claro, si es preciso. Claro. Pero bueno, esa es mi reflexión. Bien. Un tema que quiero conocer su suerte. Hemos leído, nos hemos enterado, que hay un crédito de 100 millones para fortalecimiento institucional de la FIP. Es correcto. Es un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí está. Este tipo de cambios ayudan a que eso se consolide o generan un ruido preocupante para la propia concreción de ese crédito. Bueno, el crédito está concedido, está otorgado, está firmado y tiene que arrancar. Para ponerlo técnicamente, le falta entrar en una etapa que el banco llama elegibilidad. Ya. ¿Qué quiere decir elegibilidad? Que una vez que están cumplidas todas las condiciones previas y se han firmado los contratos y están firmados los acuerdos, el préstamo en Washington se acepta como elegible y entonces se puede empezar a desembolsar. Bien. Ojo, esto es un préstamo que se desembolsa de acuerdo a lo que se gasta, no es de estos préstamos blandos tipo PBL donde se hace un desembolso único y masivo de una vez para fortalecer las cuentas del Tesoro. Esto se va a desembolsar en la medida en que se avance con la definición de adquisiciones, de componentes informáticos, métodos no intrusivos para la aduana, consultorías para esto y para aquello y todo eso. Pero entre tanto sí, tiene que declararse la elegibilidad. Correcto. En eso está. Bien. O sea, digamos... Y todos estos rumores, todas estas cosas que salen en los diarios, la elegibilidad es un trámite burocrático, digamos. Vale. Ningún rumor lo afecta. Vale. Ok. No. O sea, no peligra. Lo que sí peligra es la ejecución después. Claro. Pero yo te diría que en realidad aquí no es tanto las teorías conspirativas, los rumores y lo demás que conspira contra la rápida ejecución de una operación de este tipo, sino la propia dinámica interna del gobierno. Sí, la mala praxis. Bueno, no es un tema de praxis, es una dinámica interna que es muy complicada y de nuevo, lo que yo digo, la administración tributaria no es algo para jugar. Estoy de acuerdo. Y yo creo que ningún estamento del Poder Ejecutivo puede tratar de la misma manera a la AFIP que a la Dirección Nacional del Coliflor, por decir algo. Te entiendo totalmente. Clarito. Entonces, el gobierno, me parece que con buena intención, se ha puesto toda serie de trabas, cortapisas y controles que le impiden hacer casi nada. Es decir, contratar consultores, adquirir bienes, cosas, es
muy acotado porque, bueno, hay un objetivo muy loable de déficit cero, hay que bajar el gasto, hay un montón de cosas que explican por qué lo que antes se hacía de manera casi alegre y manirrota, hoy requiere pasar por las orcas caudinas de distintos controles y la Secretaría de Modernización y esto y lo otro y ¿se entiende? Totalmente. Ahora también se entiende que, repito, no se le puede aplicar la misma vara a la Dirección Nacional del Coliflor que a la administración, con todo respeto por el coliflor. Sí, claro, está totalmente claro. Y los empleados que atienden el coliflor y todo eso. Sí. Que a la FIP. Sí. Cuando vos tenés una agenda de cumplimiento de compromisos internacionales para el acuerdo de facilitación de comercio que requiere de crear una comisión y de hacerla funcionar y todo, no podés estar esperando 6 meses a que se expida a algún funcionario de algún nivel en la Secretaría de Modernización, no sé que si es pertinente o no contratar 2 abogados. Elemental. ¿No? Digo. Sí, sin duda. Y esto vista tu pregunta, viendo cómo se está perfilando esto, yo diría que si hay un riesgo para la ejecución de esta operación, que es muy importante para la FIP, va más por ese lado que por el otro. Yo no sé, el programa se trata de comercio exterior, ¿no es cierto? Sin duda. Hay una operación BID que financia la construcción y consolidación de la BUCE, Ventanilla Única de Comercio Exterior. Sí. Sabemos que la BUCE es un compromiso que deben adoptar los gobiernos que adhieren al Acuerdo de Facilitación de Comercio, Acuerdo de Bali. Absolutamente. Donde están ahora reunidos en la Asamblea del Fondo Monetario. Sí. Digamos, la Ventanilla Única es un paso obligatorio para los gobiernos que adhieran al Acuerdo de Facilitación de Comercio. Así es. ¿Sigo en el aire o se cortó? No, está perfecto, está perfecto. No, faltaba el retorno. Entonces, siguiendo en esta línea, yo les tengo que decir que la operación con el BID para el establecimiento y consolidación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior es una de las tantas operaciones que están semi-paralizadas por estos mecanismos que les comentaba. Semi-paralizada, qué va. Sí, porque... Ya fuimos, Pato, ¿vos te acordás que fuimos de los últimos a nivel mundial en aprobarlo? En el Parlamento, ¿no? El AFC, sí. Ahora esto. Ahora esto que es, digamos, ahí sí, es el Ejecutivo se está autolimitando para el gasto, lo que me parece muy bien, pero al punto de incumplir compromisos internacionales, lo que ya no me parece tan bien. Bueno, esto yo me imagino la alegría, entre comillas, que debe causar en la Cámara de Exportadores, en la Cámara de Importadores, ¿no es cierto?, en AYERA, en todas las organizaciones vinculadas al comercio exterior. Es increíble. Y bueno, desde luego que sí, porque la falta de funcionamiento aceitado de la BUCE hace que sigan encareciéndose los trámites, hace que sigan operándose con certificados en papel, sí, claro, que ya no son aceptables, porque parte del compromiso de la integración plena al Acuerdo de Facilitación de Comercio es la aduana sin papel, todos estos certificados sean electrónicos, digitales. Sí, señor. Tremendo. Y cuando digo electrónico, digo no una copia escaneada en PDF. No. Digo un documento electrónico donde la metadata sea incorporada al sistema transaccional que mueve las operaciones. Bueno, eso la Argentina no lo tiene. Qué bárbaro. Argentina no lo tiene. Lo tiene Paraguay, lo tiene Uruguay, lo tiene Brasil en el Mercosur. La Argentina sigue con los papeles. Y además, déjame decir que en el momento en que avance
y se destrabe, ojalá, rápidamente, la fase que está en curso de esta ventanilla única, no va a ser electrónica. La fase que va a empezar va a ser papel, escanear papeles. Claro. Así que vamos a decir, está funcionando, pero vamos a saber que lo que está funcionando no es lo que debe ser ni no sirve. Qué bárbaro. ¿Sí? Qué bárbaro. Esto es así. Esto se ahí agrava. No son 100, es menos. Yo creo que son 80 millones. Vale. Esa operación. Qué bárbaro. Pero están ahí. Sí. Y déjame decir otra cosa sobre todas estas operaciones, sobre todos estos. ¿Viste? Cuando están concedidos, están elegibles y no se desembolsan, ¿qué es lo que ocurre con estos organismos? El gobierno, el país, empieza a pagar lo que se conoce como comisión de compromiso. Claro. Los fondos están, no los gastas, pagás el 1% de penalidad. Están ahí latentes. Por penalidad. Qué bárbaro. Bueno, eso sí, es así. Ahora, te hago una pregunta. ¿Esto tiene que ver con esta autoinhibición del gobierno a partir de la firma del stand-by con el fondo? Se profundiza a partir de ahí. Tiene que ver con los controles anteriores a eso, pero después de la firma del acuerdo stand-by se pasaron una serie de decretos que restringen fuertemente el gasto en la administración pública y que obligan a pasar por todos estos trámites. Ahora, me parece que, digamos, así como no se puede cortar la compra de los cócteles para las personas que viven con VIH, así como no podés cortar los temas de investigación y desarrollo que se están llevando adelante en muchos lugares, o mantener laboratorios para que no se pierdan, ¿no es cierto?, trabajos que llevan años de ser montados y mantenidos. De la misma manera tiene que haber algún mecanismo para autorizar rápidamente fondos antes de que se generen males mayores. Estoy totalmente de acuerdo. Es cierto que hay una tendencia, y esto pasa en todos lados, no solamente en este gobierno y en el Poder Ejecutivo. Hay una tendencia muchas veces, también esto pasa con piezas de legislación. Claro. Donde se define la intervención de un organismo por una buena razón, o no tan buena, pero con una idea positiva o razonable, o como fuere, sí, sin medir si el organismo en cuestión, el que se llama intervenir, sí, en algo que antes no intervenía, tiene la capacidad institucional, la capacidad operativa, la dotación y los conocimientos para intervenir en eso, o no los tiene. Clarito. Esto es, el resultado a veces se paga caro. Sin duda. Vos estás, digamos, si es que esto se llegó a hablar o llegaste a conocerlo allí, la información es que aparentemente, entre comillas, la paz de Carrió con el gobierno se habría logrado transaccionalmente en los siguientes términos. El actual administrador le habría dado garantías a la diputada de que las investigaciones y todos los informes que estos 3 funcionarios estaban elevando a la justicia no se van a detener, y que inclusive ellos van a permanecer para monitorear que esto sea así. 1. Y segundo, el alejamiento de Garabano en 2 meses. 2 meses Garabano dejaría el cargo. ¿Vos llegaste a escuchar algo en esta línea, Pato? No, desconozco todo eso del ministro de Justicia, Desde ya. Desconozco todo el tema. Ajá. Mi reflexión sobre el personal de AFIP, sí, es que cuando se habla de alejamiento, en realidad de AFIP no se despide a nadie, ¿no? Claro. El personal de AFIP tiene estabilidad completa. En todo caso, lo que se hace es pasarlo, como hicieron alguna vez con Jorge Luis Borges, y a alguien que está en una posición expectante se lo manda de inspector de pollos. Claro.
pero fuera de eso, de todos modos son casos diferentes. Sí. Yo conozco personalmente al licenciado Castañola hace muchos años. Sí, claro. Él se jubila, él está, no vamos a andar cantando las edades, pero está con causal jubilatoria completa y él ya tenía planeado jubilarse y punto. Claro, claro. Así que no es que va a ser desplazado o no va a ser desplazado, todo esto Sí. se armó mucho ruido sobre algo que es una etapa natural de la vida, claro, como que vos mismo conocés. Sí, claro, sí, claro. Hablando de causal jubilatoria. Sí, ¿cierto? señor, sí, señor. Los que llegamos a cierta altura de la vida, bueno, hay que ejercer los papeles y nos jubilamos. Y ejercemos ese derecho. Ejercemos el derecho. Claro. Caso distinto de los otros dos funcionarios, que son funcionarios de carrera de la administración y que seguirán en donde estaban o en otro lado y con las investigaciones que estaban manejando. Claro. A mí me parece muy creíble, sí, que la Administración Federal pueda dar esas garantías, porque no lo veo sacándole los papeles del tema a esta gente. Me imagino. Bien. Pero sí, si hubo conversaciones o no las hubo, te imaginas que eso solamente lo conocen las fuentes. Correctísimo, correcto. Perfecto, Pato, era muy completo lo de hoy, era lo que estábamos necesitando y obviamente todas nuestras expectativas se han visto satisfechas. Así que te mandamos un fuerte abrazo. Me alegro, yo lamento no haber estado en Bali, este fin de semana. Yo conozco Bali, sí, estuve varias veces porque yo trabajé mucho, de hecho, con un proyecto importante de fortalecimiento institucional de la Agencia Tributaria de Indonesia. Claro. Y estuve unas cuantas veces en Bali y sí, la verdad que el lugar es un paraíso. Es un paraíso, sí, claro. De descanso. Sí, claro. Pero bueno, me toca la semana que viene ir a Washington. Magnífico. Y trabajar con las consecuencias de lo que se decida en esta asamblea del fondo. Así que de pronto desde ahí les puedo cimentar algo. Sí, señor. Desde ya que sí, te mandamos un fuerte abrazo y el agradecimiento de siempre. Gracias, abrazo al equipo y sigan bien, y a la audiencia por la paciencia. Magnífico. Amigos, ustedes lo escuchaban, el ingeniero Patricio Castro, directamente desde algún lugar de Buenos Aires, informándonos sobre lo que estábamos necesitando saber, que era la situación en AFIP luego de la FER Carrió y el tema Fondo Monetario con el viaje del ministro precisamente a Bali. Nos estamos despidiendo, nos encontramos el martes que viene, siempre aquí por AM 1010. Esto fue Comercio Exterior Siglo XXI. Chao.